Arte es cuidarte. Un regalo hermoso para ti. Imagina recibir un regalo que te hace sentir visto, escuchado y valorado. Es un recordatorio de que mereces ser amado y cuidado justo como tú eres. Permítete recibir este regalo y haz que sea parte de tu vida diaria. Hola, hola, buenas noches. Un gusto saludarles a todos. La verdad es que estoy muy agradecida de poder estar el día de hoy aquí hablando con ustedes. Una disculpa muy grande, no había tenido oportunidad de poderme al día con todos los capítulos y estos temas tan importantes que son para cada uno de nosotros. Y pues bueno, he estado haciendo algunos proyectos personales que me han impedido pues dedicarme más de lleno a estos maravillosos capítulos y para poder llegar a ti un poco más y poder conversar de muchísimas más cosas importantes para ti, para mí, para mis pacientes, para mi familia y para en sí generar nuevos conocimientos, nuevos entendimientos, nuevos saberes, nuevo todo. Entonces, pues antes que nada, muchas gracias por escucharme el día de hoy, por ser paciente y por darte el tiempo, el espacio y las ganas de escuchar. Entonces, pues vamos poco a poco y pues bueno. Entonces, el tema del día de hoy que te quiero compartir de aquí, a hoy, el día de hoy te estoy grabando desde un hotel, estoy un poquito lejos de casa, con un clima un poquito nublado, lluvioso, ventoso, pero muy feliz de estar aquí. Entonces, pues bueno, el capítulo del día de hoy se llama Amor a distancia. Así es, distancia. Este tema lo elegí porque recientemente me tocó vivir una experiencia así, que me puso a pensar en todos los amores a distancia que tengo. Ojo, no quiere decir que ame o que tenga 20 parejas, no. Son los amores que siente mi corazón hacia las personas, pero que realmente entendí después de grandes reflexiones que existe una distancia muy grande. Ahora, sin darme cuenta a este grado de la vida, tengo ya una distancia con todo y con todos. Estoy segura de que les ha pasado, porque no solamente la observo en mí, la observo en el consultorio con mis pacientes, la observo con mis compañeros, con mis amigos, con mis conocidos e incluso hay bastantes investigaciones acerca de este término. No en específico esto, sino que se usa otro tipo de términos, pero se ejemplifica esta distancia con todo y con todos. Ahora, vamos a repasar un poquito esto y vamos a pensar si nos ha pasado o no. Y no solamente con algunas u otras personas, sino muchas veces nos pasa con las personas que físicamente están cercanas, pero nos sentimos distantes. Ahora, comprendamos que si no lo hacemos consciente, nuestra vida va a tender siempre a tender a actuar en automático y eso impediría que nosotros pudiéramos ver y poder valorar a las personas que amamos realmente por lo que son. Y muy importante, eso nos haría capaces de también poder ver las personas que realmente nos aman. Ahora, esto pues bueno, es información que cura, que sana y que modifica conductas, que modifica vidas y que empieza a hacer cambios. Entonces, entremos un poquito más al tema. ¿A qué me refiero con distancia? La distancia no quiere decir que la voy a medir de kilómetros o metros cuadrados o millas de distancia. Eso es medible. Pero ¿cómo medimos la distancia personal del amor que sentimos día con día? Este tipo de distancia que tenemos entre las personas, entre las cosas que queremos, entre los sueños que queremos que pasen, entre las situaciones que queremos que pasen, incluso entre la persona que nosotros queremos ser a la que somos. A veces nos sentimos incluso distantes de ese sueño que anhelamos querer ser y que realmente no somos. Entonces, lo podemos percibir muy fácilmente con vivencias en el día a día. Por ejemplo, cuando estamos sentados en una mesa junto con muchas personas que nos conocen un poco y nos sentimos ajenos, ¿vale? Ahora, también el estar con amigos y querer estar en algún otro lado, estar impaciente porque se termine la reunión, la junta, las cosas.
estar con tu hijo pequeño, con tu primo, con tu sobrino, y estar queriendo estar en otro lado, estar fastidiado porque no te sientes perteneciente de ahí o tienes más pendientes en otro lugar. Ahí generas distancia. O por ejemplo, cuando tienes que ir a casa de tus papás o tienes que obligarte a estar con tu familia porque no quieres estar ahí, pero el peso de la responsabilidad o las cosas te hace estarlo. Ahora, no te estoy diciendo que tú lo hagas a propósito, sino que todos estos tipos de distancias se nos van presentando en la vida y lo vamos haciendo tan inconsciente que realmente no nos damos cuenta, pero nosotros mismos vamos abonando a esa distancia, o a esa distancia que está entre pareja, donde estamos uno hablando de un tema, el otro hablando de otro tema, y están sentados y realmente no sienten esa conexión. Entonces, ¿cómo estar, por ejemplo, con los compañeros de oficina estando pero sin estar? ¿Vale? Así es. Todo ese tipo de ejemplos que te puse, esa es distancia. Y no es una distancia medible, es emocional. No lo puedes medir con una regla, con un metro, y sin embargo estoy segura de que la has sentido. Y si no, en algún momento lo vas a hacer. ¿Vale? Aquí, de todas maneras, no estamos para juzgar absolutamente a nadie, pero te invito a la reflexión y al análisis, a que puedas ser transparente contigo y puedas entender parte de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás comprendiendo, y realmente lo lleves a un grado de conciencia donde puedas hacer un ejercicio hacia tu interior. No quiere decir que es tal cual como yo te lo estoy diciendo, sino que cada persona está hecha a mano. Es única y original. Tú eres única y original. Y esto solo es un patrón, es una pequeña guía para que tú empieces poco a poco a entenderte y a descifrarte a ti. Obviamente necesitamos mucha más ayuda, mucho más libros, mucho más audio, mucho más podcast, mucho más terapia, pero por algo se empieza. Y si ya estás aquí, entonces ya, llevamos un avance. Pero bueno, entonces, empecemos analizando las distancias que tenemos con las personas cercanas. Primero vamos a empezar con nuestra primera esfera, que serían nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja, y después serían nuestros primos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros del trabajo. Y después sería la colonia en la que vivimos, las dependientes que están en las diferentes tiendas cerca de nosotros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vámonos por partes. Yo, por ejemplo, te voy a compartir una pequeña reflexión para que tú, después de mí, lo puedas hacer. ¿Vale? Empecemos con lo primero, que es más difícil, la distancia que tenemos con los padres. Esto realmente no importa si tus padres siguen contigo en esta vida o ya no están, pero es una distancia que se hace sensible y que se hace percibible una vez que tú lo intentas. Ahora, por ejemplo, yo te voy a compartir cuál es la distancia que yo siento con mis padres. Ahora, cuando hace tiempo yo era más pequeña, yo era muy inseparable de mi padre, porque yo sentía que le podía contar cualquier cosa y todo era increíble para él. Quería yo saber qué pensaba de cada cosa que yo le decía o que no hacía, y pues quería contarle todo lo que me había pasado. ¿Por qué? Porque buscaba genuinamente que se sintiera orgullosa de mí. Si yo había logrado algo, quería ese poder de poder demostrarle. Y quería demostrar lo bien que me educó y el cómo me puedo abrir camino yo sola, el cómo puedo atender dificultades, el cómo puedo yo cumplir mis tareas de la vida y poder transformarme y ser un gran humano. Pero eso es muy curioso, ¿sabes? Porque muchas de las personas, la gran mayoría, nosotros pensamos así de nuestra figura paterna. Queremos demostrar la valía que tenemos, lo bien que hicieron, para nosotros poder enseñar lo mucho que somos. Pero es bien curioso que el lograr todo eso te consume muchísimo tiempo, y eso te quita
tiempo para estar justo con la persona que quieres demostrarle. Y entonces, en esa búsqueda inalcanzable de las cosas que queremos lograr, se genera esta distancia emocional. ¿Por qué? Porque empiezas a perder tiempos, a invertir tiempos en otras cosas, o porque estás cansado, o porque ya tienes una meta que lograr, o porque ya quieres hacer esto, y no nos damos cuenta hasta cuándo hacemos esa distancia tan grande a veces que, a pesar de que digamos es una distancia corta, llega a ser muy lejana. Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo me gustaría que fuera más cercana? Porque claro que quiero lo que estoy consiguiendo, pero ¿valdrá la pena tener esa distancia con? Y te invito a reflexionar sobre ello y la distancia que tú tienes, por ejemplo, con tu figura paterna, aunque estén o aunque ya no estén. A veces, cuando ya no están, incluso nos hacemos más cercanos que cuando estén vivos. Es muy curioso, ¿no? Yo sé que hay de todo y que hay personas que me van a decir, no, no es cierto, yo soy muy cercano con mis padres actualmente. Pero sí, eso es lo que decimos las personas que tenemos a nuestros padres afortunadamente con vida. Pero bueno, vayámonos ahora a la figura materna. Por ejemplo, la distancia que yo tengo con mi madre es diferente. Pareciera ser que cuando estaba yo pequeña era todavía más grande y tal vez yo me dedicaba a buscar y a ser mejor también para ella. Y lo hacía gracias a lo que sabía, que era tal vez lo que me enseñaba mi papá. Y ahora que ya sé más cosas, es mucho más fácil hacerlo. Entiendo de lo que habla, entiendo muchas más cosas y entiendo también algo útil que ahora puedo ayudarla a ella y puedo ayudar también a mi padre. Y pareciera que también ella ha puesto todo de su parte, ya que ella busca tener el tiempo suficiente, estar disponible para poder tener ese tiempo y coincidir mucho más. Y pues también incluso a veces los dos están cuando hay cosas que no se les piden o no les pido. Pero entonces puedo decir que mi relación con mi madre es todavía más cercana a la que tenía antes. Pero porque esa distancia se acorta e incluso ese tiempo se acorta. Porque es más fácil coincidir con ella en este tipo de ritmo de vida que ya llevamos ahora de vida adulta, ¿no? Pero aún así, esa distancia, el por qué también debemos de ser ese adulto bueno, debemos de ser ese adulto honrado y además tenemos que ser feliz, que pues sería el también quererlos cuidar, eso nos hace feliz, tener el sustento para apoyarlos, eso nos hace feliz, y la madurez de amarlos como se debe, eso nos hace feliz, pero todo eso toma tiempo. Y todo eso lo vamos y lo aprendemos afuera, en ensayo y error. Y esa distancia, esa lejanía, ese tiempo en lo que aprendemos a cómo hacerlo, en lo que es suficiente los logros que logramos afuera para volver y hacerlos sentir bien, todo eso es distancia. Y tal vez si nos acercáramos a ellos, nos daríamos cuenta que no necesitamos tanto y que esa distancia debería de ser muchísimo más corta. Pero bueno, ¿ahora qué seguiría? ¿Qué distancia seguiría? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que la distancia de la pareja, o de la novia, o del galán, o de muchos otros términos que ahora se usan. Pero bueno, es importante que aquí tú entiendas que tú llevas toda la vida de no conocer a esta persona, a tu pareja. Y aún así, intentas compensar ese desconocimiento pasando horas enteras platicándole, pasando días enteros viviendo con él o con ella y compartiendo la mayor parte de experiencias para que sepa y te conozca el cómo reaccionas, el cómo aprendes a amar, el cómo reaccionan a diferentes cosas que nunca han visto, a buscar soluciones de conflictos, pero pues al final de cuentas hemos pasado horas hablándole, el cómo nos hace sentir, cómo nos divierte, cómo nos gusta una comida, cómo ver a nuestra familia, cómo tomar el sol. Si pudiéramos conectarnos, nos meteríamos dentro de la persona y anhelamos que sepan lo mucho y lo importante que son para nosotros y lo que es
valioso para nosotros, lo que nos hace enojar y lo que nos hace sentir mal. Pero no podemos hacerlo. Lo único que podemos hacer es tratar de comunicarlo de la mejor manera, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra boca. Pero en esta impotencia es donde nace la distancia, donde no podemos meternos a él o a ella, y eso nos genera un conflicto a veces. Esta situación puede ser muy agobiante. Yo he visto demasiados problemas justo por eso, y pues tenemos ahí la distancia que existe y que tenemos radares y síntomas de esta distancia, pero aún así no podemos continuar, no sabemos cómo hacerlo, y entonces se genera la distancia física. Pero es importante que tú pongas esto en tu mente. La distancia física solamente nos ayuda a visualizar la distancia que en realidad tenemos con esa pareja. Evidencia lo que no has hablado con ella. Evidencia lo diferente que eres de ella. Evidencia lo mucho que no te desconoce. Evidencia la falta de herramientas que tiene para quererte o para acercarse a ti. ¿Vale? Entonces, es importante que nosotros vayamos tomando nota, porque este tipo de lejanías son muy importantes. Todas las personas las tenemos. Sin embargo, el cómo lo sobrellevamos y cómo lo llevamos es nuestra responsabilidad. Y bueno, ahora pasemos a otra lejanía que no es tan dolorosa tal vez, pero aún así duele. Por ejemplo, la lejanía de extrañar a personas que ya no vemos tanto, que vimos en la infancia, que eran nuestros primos, nuestros amigos, nuestro grupo favorito, etcétera, etcétera. Nosotros, si dijéramos lo mucho que nosotros extrañamos esas vivencias, esas risas, esos golpes, esas comidas ricas, raspaduras, etcétera, etcétera, no podríamos con tanta carga emocional. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro en automático pone prioridades, porque si nosotros ponemos todas esas cargas, explotamos, simplemente explotamos, ¿vale? Pero es una distancia inminente. A veces son personas que ya no vamos a poder ver nunca, pero sin embargo nos sentimos cercanas porque nos hace valorar cada minuto y cada recuerdo, cada espacio y cada aprendizaje, y nos recuerda el volver a nuestro valor que tenemos y al valor que ellos nos dan. Y de ahí nace ese sentimiento de cercanía, a pesar de que estén súper lejos y amamos a distancia, con esa esperanza de cuando lo vea lo quiero abrazar. Este sentimiento lo podemos sentir por nuestros primos de la infancia, por nuestros amigos de la infancia o de la juventud, y personas significativas para nosotros, ¿vale? Porque esa distancia hace que generen un valor, y todavía esa distancia es todavía más cercana a veces a lo que tenemos actualmente y a lo que tenemos en las vidas actuales. Entonces es importante que primero lo hagas consciente y sepas por quién sientes ese tipo de amor, y dos, también ¿por qué no hacer más cercano a las personas que entonces realmente tienes cercanas? ¿Vale? Y pues bueno, también tenemos la distancia que nos duele más. Las personas que ya nunca vamos a poder ver nunca. Y sin embargo, se genera este tipo de cercanía que te comentaba hace un momento. Porque lo valoramos. Y valoramos como si fuéramos a verlo en algún momento de nuestra vida, solo una vez. ¿Por qué? Porque ahora sí nos ponemos activos, ahora sí metemos conciencia y metemos corazón y quitamos la lejanía y nos aferramos a una cercanía de una idea y de una persona. ¿Por qué? Porque nos encantaría sentir el aroma que desprenden, la calidez que tenían, el aura a su alrededor, vivir otro momento típico con ellos, escucharlo reír, escuchar su voz y poder compartir un abrazo, un beso, una frase. Pero ya no están. Y sí, sabemos que la lejanía física es inminente porque ya no están. Pero sin embargo, la cercanía afectiva evoluciona. Ahora es tan cercana y tan familiar porque al menos de ellos
ya no dudas ni un momento que los amas. Y ya no piensas en cómo disimular, o ya no piensas en qué te irrita o qué no te irrita, o si tienes tiempo o no tienes tiempo. Ellos ya llegaron y ocuparon ya un espacio en tu mente, en tu conciencia, y se van a quedar a vivir ahí para siempre. ¿Cómo es posible que incluso cuando no están, te sigan enseñando a amar? Esto es muy importante, es una reflexión importantísima. Porque cómo es que somos más cercanos a las personas que ya no están que a las que están vivas. Yo creo que esta cercanía de moraleja, este aprendizaje, es el más grande que nos puede dejar una persona que ya no está con nosotros. Así que el amor a distancia se puede vivir de una manera llena de júbilo, llena de sentimientos, llena de sentirse dichoso de tanto amor y de poder ser amado. Aunque la persona ya no esté físicamente o aunque esté físicamente lejos. Pero es algo, solamente el amor a distancia, que se puede vivir consciente, porque puedes tener amor a distancia, pero cercano. Y eso llena, cambia, transforma y te automotiva y te autodirige hacia lo que realmente quieres tú ser. Y te hace poder hacer un filtro entre las personas que realmente te aman, que realmente van a estar ahí en tu vida y que realmente van a pasar a tu historia y a tu vida y que van a compartirla contigo. Y es algo que realmente te pido que empecemos a trabajar, que empecemos a ser consciente. Confío en que todos podremos sentir mucho mejor nuestro corazón en nuestro pecho si nos daran el valor, si nosotros dáramos el valor, y encontraríamos esa energía para continuar actuando diariamente y poder amar a nuestras personas lejanas con cercanía y a nuestras personas físicamente cercanas con cercanía. Entonces, vamos a transformar ese amor a distancia en lejanía, en cercanía. ¿Vale? Tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que hacer. Hay gran trabajo que hacer. Solamente voltea a ver a las personas que tienes a tu alrededor y mide esa distancia que sé que tienes. Y hay que cambiarla poco a poco. ¿Por qué? Porque esa distancia en este momento es lejana y puede ser más cercana, 20% más cercana, 30% más cercana, 50% más cercana, 90% más cercana. Todo depende de mucho la forma que tú lo abordes y el empuje que tú le metas. Entonces, volvámonos cercanos. Cambiemos y transformemos lejanías en cercanías, ¿vale? Y amemos a distancia a la gente, pero a conciencia. Me dio muchísimo gusto saludarte. Hace muchísimo que tenía muchas ganas de grabar este capítulo. Te agradezco. Te mando un abrazo, saludos, chao, chao, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente capítulo de Amarte es Cuidarte.